Pero bueno, bien, mirando aquí que el gobierno se ha activado a reparar los daños que ha dejado Fiona, básicamente en la parte nordeste, ¿verdad? Esa es la parte Este y nordeste y nordeste, fueron las partes que afectó el huracán. que casas, básicamente casas, bienes, hay dos pérdidas humanas, una de ellas muy lamentable con esa niña que falleció, un poste de luz le cayó encima Sí. cuando transitaba y era además una candidata al estudio de la medicina. Y la verdad que ha tenido muchas lamentaciones la niña porque tenía además buenos resultados académicos, ¿verdad? El Papa hizo un mensaje ayer también sobre los daños sufridos por Fiona en Puerto Rico y en República Dominicana. Y ahora hay que verlo no solo cómo reparamos, qué aprendemos de esta experiencia de Tú este sabes lo que nosotros huracán nivel 1. debíamos aprender de esto. Pero nos pasan huracanes, tormentas, ciclones, ondas tropicales, depresiones, de todo. Bueno, no es que nos faltan, es que la tenemos No, programada. pero tú sabes que debíamos aprender de esas cosas. Ajá. A no reparar vivienda de madera, ni hacer casa de zinc, madera. Sí, bueno, tú sabes que hoy mi editorial tocó un poco ese tema. ¿Entiendes? ¿Tú sabes por qué? Imagínate, no ha pasado la temporada ciclónica todavía. Claro que no. Y están anunciando que van a reconstruir y habilitar entre 7,000 y 8,000 viviendas. Todas de zinc y madera. Claro. De zinc y madera. Entonces yo te digo, vamos a suponer que quedan 15 días. Dios no lo quiera. Viene otra tormenta. Se lleva lo que repararon. Se lleva lo que repararon. Entonces, yo siempre he dicho y he salido en defensa diciendo que el único que construía viviendas de concreto y de blog era Balaguer. Balaguer no hace un proyecto habitacional de vivienda de madera en ninguna parte. Bueno, porque era... Además, hay zonas en las que tú puedes priorizar ese tipo de vivienda o puedes permitir ese tipo de vivienda. Pero ya no, Percio. Sí. ¿Por qué? No, porque hay un problema que es que nosotros no tenemos la ley de uso territorial de suelo y eso permite que cada quien haga lo que le dé la gana donde quiera. Sí, pero fíjate qué pasa. Tú tienes en el Caribe, por ejemplo, Trinidad y Tobago, está igual que nosotros metido en la ruta ciclónica y ellos todavía te echan con zinc y esa cosa. Ahora, ¿qué pasa? Ellos han diseñado un modelo de tú colocar el zinc, porque el zinc no es que no resiste el huracán. Lo que pasa es que la forma en que se pone aquí, se le deja el ladero y el aire se mete arriba y lo vuela. Porque si tú lo incrustas de una manera que el viento no lo lleve, porque el zinc resiste que el viento lo toque. Lo que el zinc no resiste, y más que el zinc, son los clavos que tú le pones, que levanta el zinc. Entonces, ya tenemos demasiadas experiencias ciclónicas como para tú decir... Todas. Bueno, lo primero que el país no debería tolerar que gente se ubique en las áreas críticas, y sin embargo eso se deja. Segundo, haber diseñado una manera de construir para protegerse de eso. Por ejemplo, aquí hay zonas, tú dices, la línea noroeste difícilmente sea atacada por un huracán. Hay vientos, se meten vientos cuando vienen huracanes. ¿Por qué? Porque son una franja como las zonas del Cibao. El Cibao está protegido por dos montañas, con dos paredes. No, el Cibao está protegido por la cordillera central completa. No, por dos. Y la septentrional. Por dos. Está metido ahí porque está metido en el cañón. Entonces, el huracán que entra por el sur está obligado a subir cuando llega a la cordillera central. Y segundo, la que vienen por el Atlántico tiene que subir la cordillera septentrional. Entonces, en esa zona tú puedes construir casa de madera, casa de blog y casa de zinc. Ahora, un viento en la línea noroeste te lleva el zinc, te lleva el techo. Sí, por tanto, nosotros tenemos un problema. Es que los huracanes generalmente vienen nordeste, este o sureste. Sí, pero fíjate qué pasa. Aquí nada más tenemos los últimos años 2 experiencias. Porque yo recuerdo. George, que se metió en el centro del este, ¿verdad? Ajá. Y vino como por el cañón. ¿Y María?
María la que azotó la región nordeste, que después de haber azotado Puerto Rico. Sí, pero esa entró por el Atlántico. Exactamente. Entonces está bien, pero esa esa es una zona que entre la cordillera y el mar tú tienes que tener otro tipo de construcción. ¿Correcto? Por ejemplo, Montecristi. Yo digo, como tú dices a veces, esas inversiones que hace el Estado Dominicano, todos los gobiernos, no solamente, es dinero botado. Sí, pero oye, es un problema de tú diseñar, no solo para que el gobierno construya, para que los ciudadanos construyan. Por ejemplo, Claro. si yo estoy construyendo una vivienda en una zona que está establecido que ahí no puedo construir, es decir, si puedo construir una casa de zinc o de madera, tiene que tener ciertas características, tiene que haber una supervisión para que el ciudadano que lo está haciendo la haga de esa manera o no la puede hacer. Por ejemplo, nosotros todavía toleramos que aquí se pongan los letreros en las calles, públicas. Entonces, este es un país que no puede tener ese diseño, no puede tolerar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque lo primero que el viento se lleva son esas cosas colocadas, expuestas. Y entonces, mira un perro, ahí se hizo viral un perro que llegó a una casa montado en una hoja de zinc. Parece que el perro estaba montado en una hoja, el viento se lo llevó y se llevó la hoja de zinc con todo el perro. Y entonces el perro cayó en un patio, que además había más perros, para el perro se hizo parte de la comunidad perruna de una vez. Entonces yo te digo, esas cosas lo que hacen daño. Tú dices Atomayor, Higüey, La Altagracia. ¿Qué fue lo primero que se fue? Todos esos letreros que estaban expuestos en la calle. Entonces esos letreros volando te pueden hacer pérdidas humanas, pérdidas materiales. Entonces te afean la ciudad porque con cualquier viento te tira la ciudad al suelo. Entonces, todas esas cosas, y hemos hablado de otras cuestiones que pueden implicar ya una responsabilidad pública de mayor envergadura y de más visión, que es el soterrado de los cables eléctricos y de esos cables telefónicos. Es decir, limpiar el país de esas marañas. Bueno, pero eso es más complicado que tú cuando comiences. Yo pregunto, tantas promesas y tanto de dinero que gastamos en distintas instituciones para cosas que quizás no tienen que ver con una vivienda digna. Un apartamento de 90 metros, como lo que hacía Balaguer, por ejemplo, en distintos barrios o comunidades, es más, Balaguer hacía construcciones en concreto en comunidades rurales, porque por ejemplo, todas las casas que construyó en Mencía, La Altagracia, Pedernales, en zonas rurales, todas eran de concreto. El primer proyecto que yo conozco que se hizo... Ahí está Honduras. A nivel... ahí está el INVI. Bueno, pero eso es en la capital. Por ejemplo, allá en la Oaxaca, en el proyecto AC10 de la reforma agraria, el gobierno de Bosch también comenzó a construir un proyecto y ahí ese proyectico está allá. Y era tomaron una zona y eran casitas sencillas de concreto. El techo incluso de concreto. De concreto armado. De dos aguas, ¿verdad? Como le llaman. Sí. Que evitaba las filtraciones. Bueno, sí. A don Juan le dieron el golpe de Estado y creo que ese proyecto lo terminó después uno de los gobiernos de transición o lo terminó Balaguer cuando comenzó a gobernar ya formalmente en el 66. Entonces lo que te quiero decir es que todo eso se puede hacer y tú puedes combinar la construcción de concreto con otros materiales alternos. El problema es que tú tienes que tener un diseño que te proteja de los riesgos del viento, de los riesgos sísmicos, de todos los peligros por los que tú puedes tener un daño material o pérdidas humanas. Es decir, eso es lo que implica el aprendizaje de toda esta experiencia. E imagínense ustedes que este huracán que acaba de tocarnos es categoría 1. Y yo justamente mencionaba ayer, todos los huracanes más importantes que nos han tocado han sido categoría 4 y 5. Si este ciclón se llevó, ¿cuántas casas que dice que va a reparar? 8.000. Si son 8.000 viviendas las que tienen daño, imagínense que un ciclón categoría 5 o 4
le pegue el pico a esas comunidades. Bueno, el caso de No quedaría nada en pie. El caso de Yor era categoría 3. Yor Era categoría 3 y David era categoría 5. No, yo creo que era categoría 4. Bueno, 3 o 4 era categoría. Incluso San Zenón era categoría 4. Y David era categoría 5. Y David fue categoría 5. Es decir, lo que te quiero decir es que el país ha tenido demasiada experiencia como para saber algunas cosas y aprender algunas cosas y dejarlas establecidas como norma, válida para todo el territorio nacional, porque el huracán no distingue si entra por una ciudad o por un municipio, ¿entiendes? Entonces, todas las construcciones tienen que estar normadas por una regla general que precisamente proteja los bienes de las personas. Incluso una cuestión que aquí no se promueve, y no se promueve incluso desde el propio Estado, es el seguro. No, aquí para no las hay viviendas. Eso. Aquí no existe eso. Fíjate que hasta las inversiones públicas deberían estar protegidas por eso. Por ejemplo, ese puente que se cayó de los montones, ahí en Montón, debiera tener un seguro y el Estado recuperar su dinero y reponer el puente. Ahora tiene que restablecer el puente. Porque además, y yo ayer lo advertía y lo quiero insistir, si no intervienen ese puente paralelo, que es digamos, el gemelo con ese que se cayó, posiblemente podemos tener una tragedia ahí, porque si con la característica que muestra el que se cayó, está hecho el otro es un candidato a caerse. Pero antes que nada, vamos a pasar con Francisco Holguín, que lo tenemos para ver, que nos dé un pronóstico del tiempo, ya que estamos precisamente en plena temporada ciclónica, y a ver por dónde anda Fiona, de que estaba ya en categoría 4 por el Atlántico. Y no solo Fiona, es que Fiona también deja un rastro de lluvia que pueden continuar y hay alerta. Hay otro fenómeno que está por el Atlántico, pero parece que no reviste peligro para nosotros.